Gracias. Con el permiso del diputado presidente. Primero, ratificar nuestro extrañamiento porque una pieza de legislación de esta complejidad, que efectivamente sí tuvo cambios importantes, entre ellos el famoso tema de las gasolinas. Al rato hay que preguntar a la Junta de Coordinación Política, que ahora interpreta las leyes fiscales, a ver qué nos dice, y muchos otros cambios que fueron aprobados por el Senado de la República, pues por ahí de las 6 de la mañana. Entonces la lectura misma del dictamen y el análisis del mismo, pues es complejo y pues en mi caso, supongo que en otros fue distinto, pues no fue lo exhaustivo que tiene que ser para poder hacerme responsable de una aprobación de esta naturaleza. Eso no honra al Congreso de la República. El Congreso requiere analizar a detalle los tributos que va a cobrar a los mexicanos. Y eso simplemente no lo hicimos porque dio miedo, porque se quería ahorrar tiempo, porque se quiere obviar en esta Cámara una nueva discusión sobre el desastre de las finanzas públicas nacionales y sobre las decisiones erróneas que se tomaron en la reforma fiscal y que hoy una vez más se ratifican. Que nunca vuelva a pasar, que un trámite de esta naturaleza no vaya por una comisión legislativa. Habría que aclarar primero que el único partido que votó en contra de los dictámenes de reforma fiscal y de ley de ingresos fue Morena. Nosotros siempre hemos tenido claridad en términos de que estos dictámenes ratifican una reforma fiscal que no ha generado crecimiento, que no ha generado desarrollo y significa finanzas públicas en riesgo para el país. Por eso hemos sido contundentes y por eso tenemos la autoridad de decir que esta ley de ingresos que hoy se aprueba es un peligro para México, es un peligro para los mexicanos. Tenemos que decir también que lo que hoy estamos ratificando es que efectivamente había la posibilidad de que se incrementaran los impuestos a las gasolinas. Eso tan sucedió que el Senado de la República tuvo que cambiar la redacción. Y por cierto, en la que hoy queda también van a aumentar, cuando menos por la inflación. Entonces no mintamos a los mexicanos. Lo que hoy tenemos es una economía que depende menos del petróleo, pero más de las gasolinas. Una economía que no es petrolizada, pero sí es gasolinizada. La mitad de lo que estamos perdiendo por el precio del petróleo lo estamos recuperando incrementando el precio de las gasolinas desde este año. Por eso la diferencia del cálculo del impuesto especial a gasolinas en la ley de ingresos 2015 era de 30,000 millones de pesos y hoy es más de 200,000. Ahí es donde estamos financiando el gasto. Por eso vamos a votar, a eso vamos a votar el día de hoy. Quien vote hoy por la iniciativa de ley de ingresos está votando porque los mexicanos paguen cada vez más por las gasolinas. También se está votando por un gobierno que cada vez tiene más deuda pública. El déficit es de 3.2% del PIB por tercer año consecutivo. El cálculo hace 3 años era que los requerimientos financieros del sector público eran de 35% y llegarán a 47%. Ahí, en el dictamen, en la exposición de motivos también se dice que se podrá adquirir deuda vía comprometiendo las participaciones y las aportaciones de las entidades federativas sin que registre como deuda pública. Ahí dice, en lo que hoy vamos a votar. No nos quejemos después que las entidades federativas están sobreendeudadas. No nos quejemos después de que los estados no tienen dinero para pagar por la infraestructura educativa. Hoy estamos permitiendo que los gobernadores hagan lo que se les pegue en gana con los recursos para las escuelas en México. Eso dice la ley que hoy se va a votar. Esa ley tampoco garantiza que no va a haber moches. La reforma que se está proponiendo simplemente le da a la Auditoría Superior de la Federación una facultad que ya tiene. Lo que esta Cámara de Diputados
tiene a bien asignar como gasto, completamente puede ser auditado por la Auditoría Superior de la Federación. Lo que se debió haber hecho es cambiar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria para que no haya etiquetados en el ramo 23 y para que ningún proyecto que no esté en el Plan Nacional de Desarrollo y no esté debidamente evaluado pueda ser aprobado. Porque eso es lo que vamos a ver en los próximos días. El intento de gastar un dinero que no sabemos de dónde viene, que viene de la deuda. Todavía no nos explican el origen de los 8,000 millones de pesos que está en el rubro de aprovechamientos otros con otros. Así de débiles están las finanzas del país. Ni siquiera podemos explicar de dónde vienen los ingresos que hoy estamos votando. Esta ley, por supuesto, no tiene ninguna modificación que vaya a reactivar la actividad económica. Es completamente insustancial frente a los retos que tiene el país para crecer y para recaudar bien los impuestos. Los que hoy voten por esta iniciativa estarán votando por un país que no tiene un sistema tributario competitivo que sirva a los mexicanos, que recaude el dinero que requerimos y que sea fácil su cumplimiento. Esa no fue una discusión ni que se dio en el Senado ni que se está dando en este momento. Lo que necesitamos es ser conscientes de que las finanzas públicas de este país están en riesgo. Y por eso, en la minuta que hoy se está discutiendo, se pide modificar la ley de ingresos del año 2015, no de la del 16. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir lo que dice la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria en materia de déficit público. Ya no sabemos lo que debe el país. Cada vez tenemos más deudas y no las estamos registrando de manera correcta. Eso es lo que hoy vamos a votar. Una ley que no conocemos a detalle, una ley que no hemos discutido puntualmente. Hemos abdicado a la responsabilidad de ser los responsables y los representantes del pueblo mexicano al cobrar los impuestos. Hoy que votamos sin leer, hoy que votamos sin discutir, hoy que votamos sin hacer un análisis puntual de lo que está sucediendo con las finanzas públicas en México, estamos siendo irresponsables. Irresponsables con un país que ya no aguanta más por la desigualdad y la pobreza. Un país que sí nos está demandando una discusión sobre los ingresos y el uso del gasto público en México. Ojalá recapacitemos y tomemos una actitud distinta. Ojalá por lo menos vayamos a una comisión legislativa para discutir punto por punto lo que pensamos de los ingresos y no vengamos aquí a quejarnos lo que alguna vez votamos a favor. Muchas gracias. Gracias, diputado Llerenas.